Y hola gente de YouTube, en este video les traigo la review a uno de los mejores add-ons de One Piece para nuestro Minecraft Bedrock 1.26.1, que es la nueva versión que acaba de salir recientemente. Pero creo que vi que también es compatible en la versión 1.21.132. Y bien, como les digo, este es uno de los mejores add-ons de One Piece por muchísimo, por todo el contenido que agrega, las frutas del diablo, las armas, las armaduras, las estructuras y un montonal de cosas que agrega de contenido. Y recientemente fue actualizada la versión .70, entonces obviamente agrega nuevo contenido. Pero bien, recuerden dejar su like y suscribirse si les gusta este tipo de contenido. Y recuerden que si quieren descargar este add-on lo tienen aquí abajo en mi página web. Aquí en la descripción está mi página web. Y ahí vas a poder estar encontrando este add-on para poder descargarlo. Pero para eso tendrán que descargarlos directamente con Terabox. Y para quien no lo conozca, Terabox es una nube gratuita que te da más de 1 GB de almacenamiento desde que te registras. Y como les digo, yo voy a estar utilizando Terabox para que ustedes puedan descargar sus add-ons favoritos. Así que lo mejor es que tengan descargada la aplicación de Terabox sí o sí. Y también aquí abajo en la descripción tienen un link para que simplemente los lleve directamente a descargar Terabox. Y antes de comenzar, recuerda comentar cuál es tu personaje favorito de One Piece y serás saludado en el próximo videito. Dicho esto, empecemos ahora sí con esta pequeña review rápida de Up Asa. Bien, primero que nada, al momento de poner nuestro add-on en nuestro mundo, que por cierto recuerden activar las funciones experimentales para que el complemento les funcione correctamente sin ningún tipo de problema. Y prácticamente vamos a generar en esta pequeña estructura inicial. Como pueden ver, aquí vamos a generar, literalmente aquí adentro vamos a generar. Y prácticamente esta es la estructura del inicio. Como pueden ver, aquí nos dan un sombrerito de Luffy que vamos a poder estar utilizando. Como pueden ver, aquí tenemos el sombrerito, no lo podemos y prácticamente ahora somos Luffy, señores. Y bien, en esta estructura vamos a poder estar encontrando algunas cositas como papel, mapa, catalejo y otras cosas importantes como comida. Vamos a poder estar encontrando cubeta de leche, vamos a poder encontrar licores y vamos a poder hablar con la señora inicial. Que prácticamente esta señora inicial, que se llama Makino, nos va a estar dando la opción de convertirnos en, de conseguir 10 belis para poder cambiar si queremos ser un pirata, si queremos ser un marín o si queremos ser un cazador de piratas. Bueno, esto es para regresar, perdón. Esto es para regresar a ser un humano, como dice, regresa a ser un humano normal. Prácticamente vamos a iniciar con este add-on. Tenemos este librito en el inventario, como pueden ver. Tenemos todo el inventario acá. Y prácticamente tenemos este librito. Este librito que se llama Status es el libro más importante del add-on, ya que con esto vamos a poder hacer absolutamente todo. Vamos a darle clic derecho o mantener presionada la pantalla, estamos en computadora. Y prácticamente se va a abrir esta interfaz. Dentro de esta interfaz vamos a ver muchas cosas interesantes. Primero que nada, tenemos el Select Affiliation, que sería selecciona tu afiliación. Y aquí es para seleccionar si queremos ser piratas, marinos o cazadores de recompensas. Como pueden ver dice pirata, marín o bounty hunter. Entonces en este caso yo voy a darle que soy un pirata. Le damos clic en pirata y como pueden ver ahí sale Select Pirates. Entonces ahora significa que soy un pirata. Y como pueden ver ahora abro otra vez la interfaz y sale que soy un pirata. Y prácticamente como pueden ver aquí salen mis estadísticas. Que como pueden ver sale que tengo el nivel 1 de mi trabajo. Tengo 0 experiencia y tengo 0 bounty. Y ahora si yo quiero regresar a ser un humano, si quiero regresar a ser un marín, pues tengo que venir a hablar con la señora. Tengo que cambiar esta cosa y con este objeto me voy a poder regresar a ser un humano para poder seleccionar otra vez si quiero ser un marín, pirata o cazador de recompensas. Ahora como pueden ver abrimos otra vez esta interfaz. Le damos clic donde dice pirata y le damos clic donde dice Form Status Yo Pirate Daily Supply. Al momento de darle clic a eso nos van a dar esta banderita, ¿ok? Esta banderita va a ser para poder contratar a piratas en el mundo. En el mundo van a generar algunos piratas, como pueden ver, muy conocibles, como lo sería Usopp. Ahí tenemos Usopp. Y prácticamente van a generar piratas, marines y cazadores de recompensas. Como pueden ver acá hay un marín. Y prácticamente los marinos van a atacarte directamente si eres un pirata. Pero si eres un marín, los piratas van a atacarte directamente a ti. O sea, que si yo seleccioné ser un pirata, al momento de ir por el mundo voy a encontrar a muchos marines que me van a estar atacando por ser únicamente un pirata. Pero si ustedes van por el mundo siendo un marín, pues obviamente los piratas los van a estar atacando a ustedes. Ahora, como les digo, esta bandera va a ser para poder seleccionar, bueno, o para poder como adoptar a un nuevo tripulante de tu tripulación. En este caso, que yo vengo con la bandera, como pueden ver aquí tengo un pirata, vengo con la bandera, la pongo en mi inventario, en mi mano, le doy clic derecho. Y como pueden ver, he domesticado a este pirata. Ahora, este pirata es de mi tripulación. Entonces vamos a ponerle un nombre, vamos a poner Luffy, por ejemplo. Quiero que se llame Luffy. Le podemos enviar. Y prácticamente ahora tenemos a este usuario de mi tripulación que se llama Luffy. Y prácticamente él me va a estar defendiendo y va a ser de mi tripulación. Ahora, como pueden ver, me queda la bandera todavía. Así que puedo venir a acercarme a otro pirata. Vengo por aquí, con la bandera en la mano.
le doy clic derecho o mantengo presionada la pantalla y ¡pum! Otra vez adopté otro pirata. Vamos a llamarle Usopp. Este se va a llamar Usopp. Y brevemente, como pueden ver, ahora tengo otro tripulante de mi tripulación. Así que bien, continuemos con lo demás, que es muy importante. Como pueden ver, ya aprendimos a adoptar piratas prácticamente. Así que bien, volvemos a abrir el libro, el de status. Y ahora tenemos el apartado de Akuma no Mi. Este apartado de aquí es únicamente para los que tienen una fruta del diablo ya puesta. ¿Cómo conseguimos la fruta del diablo? Muy sencillo, matando al usuario de la fruta del diablo. O sea que si tú quieres la fruta de Luffy, vas a tener que matar a Luffy. Si tú quieres la fruta de Sabo, vas a tener que matar a Sabo. Si tú quieres la fruta de Ace, vas a tener que matar a Ace, aunque es la misma fruta, ¿no? Por ejemplo, yo vengo por aquí con Sabo y ahora tengo que pelear con él, matarlo. Mira, voy a pegarle. No puedo porque no tengo haki. Como pueden ver, es un usuario, no soy usuario de haki, entonces no puedo pegarle a los que tienen frutas que te hacen intangible, como Luffy o como Sabo o otros personajes que tienen una fruta. Pero bien, prácticamente, si yo quiero la fruta de Luffy, tengo que derrotar a Luffy. Si yo quiero la fruta de Kaido, tengo que derrotar a Kaido. Y así consecutivamente con todos. Ahora, como pueden ver, abrimos este apartado en creativo y les voy a mostrar todos los piratas que generan en el mundo normalmente. Abriremos el apartado de generación de huevos y como pueden ver tenemos todos los piratas. Tenemos desde Frankie, tenemos desde Black Lane Sanji, tenemos acá a Goldie Roger, tenemos a Monkey D. Luffy, tenemos a Kusan, tenemos a Doflamingo, tenemos a Shanks, tenemos a Kaido, tenemos al Capitán Kid, tenemos a Treble, tenemos a Marshall D. Teach, tenemos a Nami, tenemos a Zoro, tenemos a Edward Newgate, tenemos a Silver Rayleigh, tenemos a Usopp, tenemos a Big Mom, tenemos a Katakuri, tenemos a el Trafalgar Law, tenemos también a Señor Crocodile, tenemos a Ace, tenemos a Brook y prácticamente tenemos un montón de piratas y marines como lo sería Kizaru. Tenemos por acá un tripulante de la marina, un tripulante del Fishman, de los hombres peces. Y tenemos por acá a Jinbe, tenemos por acá a Sugar, tenemos por acá un montón de personajes como ustedes pueden estar viendo. Tenemos al Admirante Fujitura, tenemos un montón de personajes. Entonces, si yo quiero la fruta del Admirante Aokiji, tengo que derrotarlo. Si yo quiero la fruta de Kaido, tengo que derrotarlo. Si yo quiero la fruta de Kizaru, tengo que derrotarlo. Y bien, después de derrotarlo, te va a soltar la fruta del diablo, ¿ok? Es muy poco probable que te la suelte también, o sea, no solamente por matarlo, ya te va a dar la fruta directamente y ya está. No, tienes que derrotar a muchos, ¿por qué? Porque es muy poco probable que te suelte la fruta. Entonces tienes que matar a muchos, hasta que uno te llegue a soltar la fruta del diablo. Pero bien, ahora vamos al apartado aquí de comestibles. Y tenemos por acá las frutas del diablo, las Akuma no Mi. Como ven, tenemos un montón de frutas del diablo. Y cada fruta del diablo va a tener sus diferentes habilidades y poderes únicos. Por ejemplo, la fruta esta es la de Laun, creo. Va a tener sus habilidades. Vas a poder levelearla, vas a poder desbloquear más habilidades, vas a poder despertar la fruta y vas a poder hacer un montón de habilidades con solo esta fruta. Pero con esta también vas a poder hacer más cosas, con esta también vas a poder hacer más cosas. Prácticamente cada fruta tiene más de 5 habilidades. Aparte, cuando la subes de nivel, desbloqueas más habilidades. Entonces son como 20 habilidades cada fruta y vas a poder despertar la fruta y vas a poder hacer un montón de cosas. Pero en este caso, para mostrarles directamente, me voy a comer la fruta de Luffy. Pero esto funciona con todas las frutas del diablo. También recuerden que si se comen una fruta, no van a poder comerse otra más, porque si no se van a morir y ya está. Así que me voy a comer la fruta de Luffy. Vamos a comérnosla. Ahí como pueden ver me comí la fruta Gomu Gomu no Mi. Ahí me mareo, como saben que sabe asquerosamente. Y listo, ya tengo los poderes de la Gomu Gomu no Mi. Ahora voy a abrir mi libro de status. Vamos a venir aquí al apartado de Akuma no Mi. Y prácticamente tenemos el apartado de mi fruta. Como pueden ver dice Akuma no Mi level 0 de 5. Ya que si subimos al nivel 5, vamos a poder desbloquear todas las habilidades de la fruta. Y tenemos por aquí el Akuma no Mi Experience, que prácticamente sea la experiencia de la fruta. Bien, como pueden ver tenemos solo únicamente 4 movimientos básicos, como lo sería el Pistol, como lo sería el Gatling, como lo sería el Rocket y como lo sería el Bazooka. Estos son los movimientos básicos de la fruta. Como pueden ver yo puedo pegar, pum. ¿Ven? Se estira mi bracito. Se estira mi brazo y ahora ¡pum! Se estira mi brazo. Luego tenemos el Gatling. Como pueden ver, ahí tenemos el Gatling. Luego tenemos el Gomu no Mi Rocket, que va a salir volando. ¡Fumbo! Vamos a salir volando. Y luego tenemos el Bazooka. Ahora bien, como les digo, si subimos la fruta de nivel, vamos a desbloquear más habilidades, vamos a poder despertar la fruta y vamos a poder seguir leveleando la fruta, ¿no? En este caso, si yo leveleo la fruta al máximo, voy a poder estar utilizando las diferentes formas de la fruta. Como en este caso, la de Gomu no Mi, voy a poder utilizar el Gear 2, el Gear 3, el Gear 4 Snakeman, el Gear 4 Bowman y el Gear 5. Así es, hasta está el Gear 5. Pero tengo que subirle de nivel. Ahora van a preguntar, ¿cómo sube de nivel la fruta? Muy sencillo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es derrotar a piratas o marines por el mundo. Con mi fruta, ¿ok? Con los movimientos de la fruta, por ejemplo, con el Pistol.
Ahí está, como puedes ver usé mi fruta y me sale en el chat. Status XP 2, status level 1, Akuma no Mi XP 1. Entonces lo único que tienes que hacer es derrotar a piratas, a marines con las habilidades de tu fruta. Yo veo con el Gatin, mira acá está Nami. Le pegamos hay que matarla. Perdón Nami. Nami, lo siento, perdóname mucho, pero tengo que matarte para enseñarle a la gente que se te derroto con mi fruta. ¡Pum! Voy a subir mucha experiencia. Ay, no lo maté. Perdón, vamos a pegarte más fuerte con el Akuma no Mi Gatling. Ahí está, le pegamos, ya casi la matamos, ya casi la matamos. Le vamos a pegar un bazooka. ¡Pumba! Ahí está. Vamos a ver, un Gatling. Ahí está, como pueden ver, la derrotamos otra vez. Además de que nos suelta cosas. Como pueden ver, esta Nami nos soltó su... En vez de una fruta, como no tiene fruta Nami, lo que nos suelta es su objeto. ¿Y cuál es su objeto? Pues sería esta cosa del clima, el clima talc, ¿no? Y prácticamente así con los demás piratas. Si yo mato a esta Sugar, al momento de que la mate me va a dar su fruta, ¿vale? Si yo mato al Doflamingo, me va a dar su fruta, así consecutivamente, ¿vale? Pero bien, como pueden ver, uso mi fruta y subo de nivel. Ahí subí más de nivel, más de nivel, más de nivel. Entonces prácticamente, mientras más sube de nivel usando la fruta, pues voy a desbloquear habilidades. Ahora, con el status book, si te pones en creativo, si tienes comandos, vas a poder hacer un truquito que va a ser para hacer como un hack, entre comillas, que va a ser el modo cheat. El modo cheat. El modo cheat es para poder levelearte Mira, oh, mira, mi pirata estaba atacando a Doflamingo, mira, ¿ven? Mis piratas estaban atacando, dice... Don Quijote de Doflamingo asesinó a Luffy. Al primero que encontramos. Y ahora va a matar al pobre Usopp. Lo siento, Usopp. Ahí murió Usopp. ¿Por qué? Porque nos estaba defendiendo de Doflamingo. Pero bueno. Abrimos el libro. Vamos al apartado que dice Cheat. Y prácticamente es el apartado para poder hackear el sistema, ¿no? En modo Operator. Que prácticamente, por ejemplo, yo quiero levelear mi fruta. Como pueden ver, aquí sale la experiencia de la Akuma no Mi. Entonces lo que voy a hacer es subirme la fruta al máximo. Pum. Nivel 200. Mi Akuma no Mi PowerPoint también lo voy a subir al máximo. Pum. 1000. Ahí está, me subí la fruta al nivel máximo. Le doy clic en enviar. Y listo, ya tengo la fruta al máximo. Tengo todas las habilidades. Abrimos mi libro. Vamos a la Akuma no Mi. Y como pueden ver sale Akuma no Mi Level 5 de 5. Akuma no Mi Experience 200 de 200. Y como pueden ver tenemos más habilidades. Tenemos la Akuma no Mi Storm. La Akuma no UFO. El Gigant Gatling Elephant Gatling. El Gigant Bazooka Grizzly Magnum. Y los Gear. Que les digo que voy a poder utilizar el Gear 2, el Gear 3, el Gear 4 y el Gear 5. En este caso, como pueden ver, le doy clic en Gear. Ahí tenemos el Gear. Estamos en el Gear normal. Somos normales ahora mismo. Pero si yo me agacho con el objeto, este objeto, me agacho. Y cambiamos ahora al Gear 2, como pueden ver. Entonces ahora yo salgo por aquí. Le doy clic derecho, mantengo presionada la pantalla. Con mi objeto puesto. No nos agachamos, únicamente mantenemos presionada la pantalla. O clic derecho, estamos en PC. Y ¡pum! Activamos el Gear 2. Y como pueden ver, directamente las habilidades que tenía normales ahora han cambiado al Gear 2. O sea, las habilidades normales que ya tenía, como la pistola, ahora es un Jet Pistol. Ahora el Gatling es un Jet Gatling. Ahora el Rocket es un Jet Rocket. Y el Bazooka ahora es un Jet Bazooka, porque tenemos el Gear 2 activado. Entonces las habilidades básicas cambian a las habilidades del Gear 2. En este caso, como pueden ver, ahora el Gatling, el pistol, es un ¡pum! ¿Ven? Ahora es un ¡pum! Ahora el Gatling es el Jet Gatling. Es mucho más fuerte, hace mucho más daño. Como pueden ver, se acosta el vapor y todo. Y hacemos mucho más daño. Luego, ahí se me acabó el Gear 2, como pueden ver, se me acabó el Gear 2. Entonces ahora las habilidades vuelven a ser básicas. Tenemos el Gomu no Mi Bazooka, el Gomu no Mi Rocket, el Gomu no Mi Gatling y el Gomu no Pistol. Como pueden ver, las habilidades cambian al momento de activar el Gear 2. Ahora, si queremos activar el Gear 3, nos agachamos. Ah, no hay Gear 3, vale, no hay Gear 3. Entonces solo hay Gear 4. Este es el Gear 4 Boomman. Entonces vamos a meter presión en la pantalla. Pero me dice que requiero Haki. Ocupo Haki. ¿Cómo activo el Haki ahora? ¿No? ¿Cómo activamos el Haki? Muy sencillo, amigos míos. Haremos otra vez el Status Right. Ya tenemos el apartado que dice Haki Infusion. Le damos clic aquí y prácticamente aquí vamos a poder estar activando todos los tipos de haki que hay. Están prácticamente todos los hakis, literalmente el de observación, el de rey, el de armamento avanzado. Y prácticamente vas a decir cómo los consigo. Muy sencillo. Para poder conseguir los tipos de haki hay que encontrarnos al señor Silver Relic. Con él vamos a poder estar intercambiando los tipos de haki. Como pueden ver aquí ahora su interfaz es como un aldeano. Y por 16 esmeralda me da el haki normal. El haki de armamento normal. Luego tenemos el haki de observación. Pero ahora vas a decir, ¿cómo consigo el haki de armamento avanzado? No te preocupes, que tenemos a otro aldeano que nos va a estar dando eso que ocupamos. Y prácticamente el aldeano que ocupamos es el que salió en Wano, el chiquitito el Hyoguru. Este chiquitito de aquí, aldeano, si nosotros intercambiamos con él, por únicamente 5 kibidangos, que es una fruta que te vas a poder conseguir en el mundo, en los cofres, te va a estar dando el haki avanzado.
el haki de armamento avanzado, el Ryu. Entonces prácticamente después de intercambiar con este aldeano y con este aldeano, vas a poder conseguir los hakis que se pueden conseguir así. ¿Por qué? Porque el haki del rey y los otros hakis se consiguen subiendo de nivel. Entonces prácticamente hay que subir de nivel para poder bloquear este tipo de hakis. Pero bien, como pueden ver, si tenemos los hakis que nos dan esos dos señores, que vengo aquí con mis medallas de mi Kibidango, vengo por aquí con el Railing, que me dé mi haki de normal, haki normal. Vengo con este señor, que me dé mi haki avanzado, ahí está. Y prácticamente ahora con estos libritos, lo único que hay que hacer es mantener presionada la pantalla, o si están en PC, pues clic derecho, aprende el haki de observación, clic derecho, aprende el haki de armamento, clic derecho, aprende el haki de armamento avanzado. Ahí está, lo he aprendido. Ahora abrimos otra vez el librito. Y tenemos aquí el libro que dice Haki Infusion. Como pueden ver tenemos el haki de armamento avanzado. Y prácticamente si le damos clic vamos a poder estarlo activando. ¡Pum! Y como pueden ver mi mano ahora se volvió negrita porque está el haki activado. Como pueden ver tengo fuerza, tengo resistencia porque tengo el haki avanzado. Digo el haki avanzado, tengo el haki activado. Entonces puedo pegar ahora más fuerte. Ahora mis golpes hacen mucho más daño. ¿Ven? Hace mucho más daño. Porque tengo el haki avanzado. Me confundo, perdón. Porque tengo el haki activado, lo siento. Haki activado. Ahora, como pueden ver, abro otra vez el libro. Le doy en Haki Infusion. Y yo le doy que quiero activar el haki avanzado. Ahora lo activo. Y como pueden ver, ahora mi mano está rojo con negro. Porque ahora tengo el haki avanzado activo. Entonces ahora hago todavía mucho más daño. Mira. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Hago mucho más daño. Como pueden ver, ahí se ve mi haki activo. Y ahora para desactivarlo, pues lo voy a hacer aquí. Acomodo Infusion, le doy clic otra vez y listo, he desactivado mi haki. Ahora, si yo me agacho con el libro, si yo tengo el libro puesto del status y me agacho, ahora como pueden ver tengo un ojo en la mano. ¿Este ojo para qué sirve? Este es el haki de observación. Si yo lo activo, vamos a poder marcar a todas las entidades que hay cercanas. Como pueden ver, ahí marqué absolutamente todo lo que está cercano. Ahora, si yo me agacho otra vez, pues tengo el libro de vuelta. Ahora, como les digo, los otros hakis se consiguen únicamente subiendo de nivel. Así que lo que voy a hacer es subir mi nivel al máximo. Como pueden ver, me subo mi experiencia al máximo. También, obviamente, el haki contiene niveles. Por ejemplo, el Boshuku, el haki de armamento, tiene experiencia. Entonces, lo único que tienes que hacer es golpear con haki, golpear con haki, golpear con haki. Y prácticamente lo que vas a hacer es subir tu haki de nivel. Entonces, prácticamente voy a subir todo. Me subo todo de nivel. Todo de nivel. Me lo subo al máximo. También el bounty, si tienes bounty al máximo te van a dar recompensas. También dinero, también te van a dar recompensas. Le doy clic en enviar. Y como pueden ver, únicamente por subir de nivel he activado tipos de hakis, ¿vale? Ahora yo abro el libro. Aquí tenemos el libro, Haki Infusion. Y ahora tengo todos los tipos de hakis para poder activar, ya que subí mucho de nivel. Como pueden ver, tengo el Haushuku, que es el haki del rey, creo. Luego tenemos el haki del rey con haki de armamento. Luego tenemos el haki del rey avanzado con el haki de armamento avanzado. Vamos a activarlo. Como pueden ver, aquí tengo mis puñitos bien chéveres. Y ahora hago todavía mucho más daño. O sea, pero mucho más daño del que ya hacía normalmente. Mira. Como pueden ver, sale el haki del rey. Salen las partículas de haki del rey. Y puedo matar muy rápido. ¿Ven? Antes no le voy a pegar a Sabo. Pero ya le puedo pegar porque ya tengo haki del rey activado. Bueno, haki de armamento en primer lugar. Como pueden ver, ahí le puedo pegar porque ya tenemos el haki activado. Y le hacemos mucho daño. Ahora bien, tenemos nuevas cosas en el libro. Tenemos por acá, en el librito. Desactivamos el haki por el momento. Y como pueden ver, si yo me agacho, tengo el ojo. Y ahora tengo una corona. ¿Qué es la corona, amigos míos? La corona es el haki del rey. Mira, aquí hay un cerdo gigante. Un cerdo gigante. Bien, con el haki del rey únicamente hay que mantener presionada la pantalla. Y ¡pum! Activamos el haki del rey. Como pueden ver, lo desmayamos. Ahí está desmayado el pobrecito. Y prácticamente se va a despertar en cualquier momento, mira. Despiértate, güey. Tío no se muere, como pueden ver, Tío no se muere. Pero lo desmayé por el haki del rey, que es muy fuerte, muy potente. Ahora bien, para poder activar ahora sí el Gear 4, hay que activar el haki, ¿vale? Entonces activamos aquí Haki Infusion. Activamos por acá el haki todo avanzado. Y nos podemos transformar en Gear 4 Bowman o en Gear 4 Snakeman. Me gusta más Snakeman, así que voy a transformar en este. Y ¡pum! Como pueden ver, ahora soy Snakeman. Gear 4 Snakeman. Y como pueden ver, las habilidades normales ahora han cambiado automáticamente a habilidades del Gear 4, ¿vale? Y también tenemos aquí en Akuma no Mi, tenemos más habilidades como el King Cobra. ¿Ven? Tenemos una habilidad extra. Y prácticamente, como pueden ver, pues podemos pegar. Podemos hacer habilidades. Tenemos el Macumba. Tenemos por acá el Culverin, que prácticamente también funciona correctamente, mira. ¡Pum! Ahí tenemos un madrazote. El King Cobra. ¡Pum!
ahí como lo pueden ver. Y prácticamente me voy a poder transformar sencillamente. Ahí está, ¿vale? Y ahora también, al momento de subir todo al máximo, tener todo el haki del rey al máximo, literalmente tienes que subir todo al máximo. La fruta, el haki del rey, todo. Y vas a poder desbloquear el Gear 5. Y la vamos a poder estar activando. Tonton, 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 tonton. ¡Boom! Gear 5 activado. Como pueden ver, repito otra vez, las habilidades que teníamos normales ahora han cambiado a las habilidades del Gear 5. Y bien, prácticamente vamos a poder pegar mucho más fuerte, pero mucho más fuerte. Mira cómo corro. Mira cómo corre. Bien chévere, vale. Y vamos a poder tener habilidades, por ejemplo, la del Common Enemy Star, que vamos a hacer este golpe. ¡Pumba! Ahí le sacamos volando con estrellitas y todo. Tenemos para hacernos gigante, tenemos para hacer un Gatling. Ahí lo matamos ahora sí al Doflamingo, que mató a mis tripulantes. Luego teníamos este de aquí. Me agacho por aquí. Tenemos este que saca por este lado. ¡Pumba! Rompo hasta las piedras y todo. Y luego tenemos el gigante. ¡Pamba! Ahora somos un Luffy gigante. Y podemos pegar matando aquí como un gigante. Vamos a hacer... ¿cómo me quito gigante? ¿Cómo me quito gigante? Abro mis sus libros. Acomodo mi. Y por aquí sale ¿qué quiero hacer? Dejar ese gigante. Y listo. Ahí está. Prácticamente, como pueden ver, es una, la verdad que bastante bien chévere. Matamos de una. Vamos a transformarnos. Vamos a transformarnos a Acomodo mi. Y le damos a End. Listo. Como pueden ver, podemos transformarnos en Stargazer 5. Con el haki todo activado. Y la verdad es que eso está bien, pero que bien chévere. Luego bien, en el libro tenemos otras cosas, como lo sería el Fighting Style. Este apartado de aquí es para aprender sistemas de pelea, como lo sería el sistema de pelea de Sanji, que es Piedras Negras, el sistema de pelea de Jinbe, que es el Fishman Karate, el sistema de pelea de Ryoshukin, que sería el sistema de Sabo, y prácticamente podemos adquirir todo. ¿Vale? Ahí adquirimos todo, pero no tengo las cosas. Ya que para obtenerlo tengo que derrotar a los usuarios de esos estilos de combate, ¿vale? Luego tenemos otras cosas como el Sword Skill, que prácticamente sería para poder aprender movimientos de espada, que prácticamente sería para poder obtener habilidades como las de Zoro. Como pueden ver, aquí tenemos las habilidades de Zoro. Ahí como pueden ver. También tenemos habilidades como las de Marshall, de Teach, o las de Kaido. Con Marshall no Teach, no, Barba Blanca. Y prácticamente tenemos otras habilidades que vamos a poder estar aprendiendo con las katanas, ¿vale? Así que ahí únicamente hay que subir de nivel con las katanas. Verá cómo subir de nivel con las katanas, muy sencillo. Obviamente vas a tener katanas que vas a poder utilizar. Perdón. Como pueden ver, aquí tenemos algunas katanas. Ahí como las pueden ver. Tenemos la de Ace, que sería de Goldie Roger. También tenemos las de Zoro. Y tenemos pues más espaditas, como pueden ver. Ahí tenemos una espadita. ¿Ven? Ahí se ven las 3 espadas puestas. Ahí tenemos la de Ace. Y prácticamente cada espada va a tener un nivel, ¿vale? Si yo me subo por aquí el status, vengo por aquí con el cheat, vengo por aquí con el Rushiki, me subo el bounty, me subo todo. Pam. Vengo por aquí. Como pueden ver, ahora tengo todos los estilos activados, ¿vale? Tengo todos los estilos para activar sin ningún tipo de problema. Ahora yo quiero activar este de aquí. Pues prácticamente tengo ya para activar este movimiento, que sería el de Zoro. Eno Satoryu y Pebishibu no sé qué. Vengo por aquí con estos señores. Mantengo presionada la pantalla y... ¡Pumba! He activado mi chévere, todo chévere. Mira cómo se ve todo chévere. Tengo estas del aura verde, como las de Zoro. Y puedo venir acá, puedo activar el Sword Skill. Puedo activar otro movimiento, por ejemplo, quiero el Satorio Nigiri. Vengo por acá. Hay esqueletos, activo el movimiento. Pumba, ahí está, matamos. Pumba y matamos. Pumba y matamos. Vengo por acá, mira, ahí lo activo. Y ¡pumba! A tomar por saco, amigos. A tomar por saco, que soy Zoro. Mira, activamos otro movimiento por aquí. Este de acá, que es como de aire. Si no me parece. Ahí está. Hacemos girar las katanas y ¡pumba! ¿Ven? Como les digo, se ve bien chévere los movimientos, las animaciones. Sencillamente es uno de los mejores sounds de One Piece que hay, la verdad. Es increíble todo el contenido que agrega. Obviamente hay más espadas, como pueden ver. Hay más katanas, como las de Kaido, como las de la Blanca, como las de Goldie Roger. Ahora también hay nuevos como armamentos, bueno, cositas que te van a dar protección. Como pueden ver, tenemos el sombrero de Luffy que te da 3 de armadura, el sombrero de Ace que te da 3 de armadura. También tenemos por acá unas cosas como por ejemplo el saco de Roger que te da 14 de armadura. Mira, me pongo el saco. Como pueden ver, ahí me veo más aura y me pone 14 de armadura, lo cual está bastante súper bien. Porque me defiende de ataques y movimientos muy poderosos. La verdad que el lado está bastante chévere.
Agrega más contenido, la verdad. Agrega más espadas, agrega también comidas. Como pueden ver, aquí tenemos comidas, tenemos los Dial, Impact. También tenemos pues cositas extras como otras armitas, como la sería la de Brook, como la sería las de Nami, como la sería la de Laun. Y por acá tenemos un montón de cosas más frutas del diablo, como les digo. Todas las frutas del diablo van a tener habilidades diferentes. Mira, me voy a comer una para que vean rápidamente. Tenemos esta fruta del diablo que solo se puede sacar en creativo, que es para limpiar la fruta del diablo que te comiste. ¿Ven? Como pueden ver, ahí limpié mi fruta del diablo, ya no tengo los poderes de Luffy. La he limpiado, me he limpiado el estómago. Prácticamente esta fruta te limpia el estómago. Y prácticamente lo que vienes a hacer aquí, como pueden ver, aquí tenemos los hacks de estilo. Mira, aquí tenemos los estilos de pelea. Por ejemplo, aquí el de Sanji Black Leg. Ahí le aprendo. Vengo por acá. ¿No lo puedo poner o sí? Ah, sí, lo tengo ahí lo he esquivado, mira. Ahí está. Le damos en Head Item. Y como pueden ver, ahora tengo la pierna de Sanji. ¿Ven? Activo el Diablo Jump y todo. Puedo pegar pam, 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 pam. Con hack y todo, la chingada. Vengo por acá. El Fictor Style. Tengo el de Fishman Karate. Head Item. Y ahora soy Jinbe. Y ahora pego acá. Y ¡pum! Azote de Haki. Vengo por acá. Viking Style. El Roshukin Attack Hold Hit Item. Y tenemos por acá lo de Sabo. Como pueden ver, me da hasta su bastón de Sabo. Ahí como pueden ver. Y prácticamente ¡pum! Activamos ahí todo un daño en área y todo. Increíble. Pero bien, como les digo, agrego un montón de cosas. La verdad, agrego un montón de cosas para aprender. Subir el nivel. Es un add-on de farmear. La verdad, de farmear experiencia. De quedarte ahí farmeando. Tenemos por acá las banderas. Obviamente también hay estructuras. También tenemos dinero. Tenemos otras cosas que van a estar bien chéveres. Que como les digo, si suben de nivel van a desbloquear más habilidades. Mira, vengo por acá. Van a encontrar estructuras por el mundo, van a encontrar barcos, van a encontrar tripulaciones, van a encontrar la tripulación de Big Mom, la tripulación de Kaido, van a encontrar a Kaido, van a encontrar un montón de cosas. Por ejemplo, aquí hay una estructura más, como pueden ver. Y prácticamente así por el mundo, en el mar, van a encontrar barcos de Luffy, van a encontrar barcos de... Mira. De hecho, creo que puedo generar barcos, mira, sí. Puedo generar el Sony. Vengo por acá. Muevo esto acá. Pamba. Va a tardar en cargar. Y listo, ahí está. El Soundman Sony. Aquí tenemos la tripulación completa. Tenemos a Brook, a Robin. Tenemos por acá a Jinbe. Tenemos por acá a Luffy, a Chopper. Y prácticamente tenemos acá toda la tripulación completa para poder pelear. Ahora me comí el fruto del diablo nueva. Vengo por aquí. Vengo por acá. Y como pueden ver, tengo las habilidades de Laun, que es la fruta de Laun la que me comí. Vengo por aquí con el cheat. Me subo todo nivel de la fruta. Porque tengo hacks. Puedo poner todos los hacks que yo quiera. Activamos. Y como pueden ver, ahora tengo más habilidades activas. Ahí como lo pueden ver. Activamos el Switch Room. Activamos... pero me falta la espada, ¿no? Sí, me falta la espada. Activamos la espada de este weón, si no vamos a poder activar las habilidades. Acá está, mira. Acá está la espada que ocupamos, que es la de Laun. Y prácticamente ya con esta espada puedo activar el Room. Como ver. Y puedo cortar. ¡Pumba! Mira cómo lo corté. Mira cómo les corté las piernas. No tienen piernas. Se están moviendo todos bien raros. Puedo activar más habilidades, obviamente, a Akuma no Mi. Vengo por acá. Puedo hacer el Shambles. Puedo hacer el Tac. Puedo hacer el Silent, puedo poner el Kiku. Y prácticamente puedo tener, mira, cortamos por acá. ¡Pumba! Lo cortamos. No tienen piernas. Ahora puedo cambiar con un objeto, por ejemplo, con la escalera esta puedo cambiar. ¡Pum! ¿Ven? Ahí cambié mi lugar. Ahora quiero cambiar con el bloque de enfrente. ¡Pum! Cambio con el bloque de frente. Puedo hacer el... que suban todos. Mira, subo un bloque. Ahí está. Y luego tengo mi espada gigante. Activo esto. Hago mi espada super gigante. Ahí está, mira, como pueden ver, hago mi espada super gigante. Y... ¡pumba! Puedo golpear a todos así, sin ningún tipo de problema. Mira. No sé cómo se activa, la verdad. Está bien rara la fruta, pero... de que funciona, funciona, pues. Mira cómo se la fruta. Mira, la espada. La espada gigante, amigos. La espada gigante. Pero bien, uy, ahí activé cosas. Ah, mira, si me agacho activo... ah, si me agacho cambio movimientos. Si me agacho cambio movimientos. Oh, amigo, mira, hice un hoyote gigante al suelo. Hice un hoyote gigante al suelo, mira. Mira ese hoyote gigante que hice. Vale, la verdad es que está increíble el lado. Simplemente está muy increíble. Recuerden que tienen el link aquí abajo en la descripción. Y voy a sacar más contenido de One Piece. Voy a sacar uno de un mod en PC, que para que ustedes lo jueguen en teléfono. Ya que esta semana va a salir, creo que One Piece, la segunda temporada de live action en Netflix. Así que hay que sacar contenido de One Piece, porque ya se viene One Piece, gente, se viene One Piece. Recuerden comentar cuál es su personaje favorito de One Piece para ser sorteado en el próximo video. Recuerden dejar su like y recuerden que el lado lo tienen aquí abajo en mi página web. Así que nada, gracias por ver el video, se agradece muchísimo. Y nada, dicho eso, yo me despido. Y nos vemos en un próximo videito. Que por cierto, si no entendieron muy bien el addon, ya hice una guía completa, así que... bye.